Buenos días. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción y poner sobre el punto de aprendizaje el tema de homeostasis, ¿no? Para ello, miren, esta imagen es interesante, importante, porque nos permite tratar de ver algo que es inherente en la vida, ¿no? Que es el caos, ¿no? Imagínense tratar de sacar cada uno de estos cables que están en este enmarañado infinito de cables de diferentes colores, asemejarían más o menos los diferentes procesos biológicos que hay en la vida, ¿no? En un ser humano, en un animal, ¿no? Diferente, dependiendo de lo que uno quiera ver, ¿no? Desde una planta, un microorganismo, ¿no? Pasando por el ser humano finalmente. Lo que tenemos acá, pues, es el caos, ¿no? El caos es inherente a la vida, ¿no? Todo está en constante cambio, todo está en constante movimiento, ¿no? Cuando eso ya no sucede, pues lo que tenemos es el acaecimiento de la muerte, ¿no? O de una enfermedad, quizás. Ahora, dentro de este caos, lo que vemos es que yo puedo ir diferenciando ciertas cosas. Por ejemplo, acá los colores, el grosor y ciertos caminos o trayectos de cada uno de estos cables. Hablar de homeostasis es hablar de un equilibrio, pero no es un equilibrio en el cual dejen de moverse, ¿no?, los objetos, las cosas, los procesos, sino más bien es un equilibrio dinámico en el cual está lo único que es permanente es el constante cambio, ¿no?, el constante movimiento de las cosas. Dicho esto, lo que podemos ver para que se pueda dar ese equilibrio es que tienen que estar engranados y en diferente manifestación, ¿no?, los diferentes niveles de organización celular. Por ejemplo, para que este individuo, ¿no?, para que esta persona esté en equilibrio, ¿no?, funcione correctamente, esté sano, debe suceder que, como él está formado por muchos sistemas o aparatos, por ejemplo, el digestivo, el respiratorio, el excretor, el circulatorio, todos esos sistemas o aparatos deben coordinar para buscar un bien común, que es la salud de esta persona. Lo que tenemos acá entonces es que hay varios variables, ¿no?, que van a estar comunicándose para que esta persona pueda llegar a tener un objetivo, que es vivir sanamente, ¿no? Para que estos sistemas, aparatos funcionen correctamente, lo que debe suceder es que los diferentes órganos que componen cada uno de estos aparatos, por ejemplo, acá en el aparato o sistema digestivo, uno de esos órganos que funciona allí es el estómago, también está el hígado, el intestino delgado, el intestino grueso, la glándula salival, la boca, etcétera. Para que ellos, todo funcione como un todo, un sistema, ¿eh?, cada uno de estos órganos debe funcionar también correctamente. Lo que tenemos acá es un órgano en el cual está participando en un todo y va a cumplir una función en específico que va a complementar a la función de los otros elementos para que cumpla su función. ¿Cuál es la función del sistema digestivo? Digerir, ¿no? Digerir y asimilar los diferentes alimentos, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, un pan, va a pasar la boca, que tendrá una función y para lo cual tendrá una estructura característica y unos órganos característicos como los dientes, la lengua, las glándulas salivales. Ese pan va a pasar por un tejido de conducción, por un canal, y en este caso es el esófago, ¿no? ¿no? Y tiene también unas características especiales. Y finalmente irá, por ejemplo, al estómago, ¿no? Y en este estómago, ¿no?, se producirá diferentes eventos que tendrán, por ejemplo, que ver con el ácido clorhídrico, por el pH, ¿no? Habrán movimientos, ¿no?, de batido que se da gracias a esta musculatura, ¿sí? Y por allí se generarán diferentes otros procesos propios de ello para cumplir una parte de la función. Una vez que eso sucede, pasará al duodeno, al yeyuno, al ilion, y se darán los diferentes procesos, ¿no?, que digerirán cierta parte de los alimentos, ¿no?
con la ayuda de otros órganos como el hígado, ¿no? El páncreas, que generan diferentes jugos y hormonas o enzimas, ¿no? Y eso también contribuirá. Como ven, cada uno de ellos cumple un papel o un rol en este complejo sistema que es el sistema digestivo, que a la vez pertenece a otro sistema que es un individuo, ¿no? Asimismo, este órgano está compuesto por diferentes tejidos, por ejemplo, un tejido muscular, tejido epitelial, ¿no? Acá no hay tejido óseo, obviamente, que es parte del tejido conectivo, pero sí hay, ¿no? Mucosa, y eso tiene un tejido conectivo laxo, que permitirá los vasos sanguíneos estén correctamente perfundiendo el resto de tejidos, ¿no? Y así, todos los tejidos que participan en él, ¿no? Si nosotros los separamos, ¿no? Cada uno por su lado, veremos que contribuirán en algo a la función que tiene este órgano como un todo, ¿no? Como si este fuera el sistema mayor y esto como sus subsistemas, cada uno de ellos contribuirá a que éste cumpla la función. Y de igual manera, cada uno de estos tejidos estará compuesto por diferentes células. Por ejemplo, la célula muscular lisa, que va a formar parte de la pared de nuestro estómago, ¿no? Y para la cual tiene características específicas, ¿no? Un tipo de sistema de contracción, una forma en especial, unos tipos de uniones en especial, una inervación especial, ¿no? Que no será la misma que un tejido esquelético, que un tejido muscular cardíaco, por ejemplo. ¿Por qué? Porque va a cumplir una función diferente. Entonces, a nivel tisular, también se reunirán diferentes células, ¿no? Por ejemplo, entre célula muscular y célula muscular, seguramente habrá, ¿no? Una parte, un tipo de tejido conectivo laxo que permita una irrigación adecuada de ese tejido muscular. Seguramente llegará algunos filetes nerviosos para producir el peristaltismo, etcétera. Entonces, esto es como un todo, esto es subpartes. Y a la vez, si tomamos esto como un todo, como un sistema mayor, que es la célula muscular o nivel celular, pues esta célula está formada también por organelos, por una membrana, por citoesqueleto, por un núcleo, por un citoplasma, por ribosomas, por lisosomas, por mitocondrias, ¿no? Y cada uno de ellos cumplirá un papel en este todo que es el nivel celular. Si nosotros desengranamos esto un poquito más, veremos que esas mitocondrias están formadas por moléculas, ¿no? Y moléculas como la cierta parte de la membrana, por ejemplo, que tiene que ver con una membrana bifosfolipídica para que tenga esa forma, y así otras moléculas, el núcleo que tendrá el ADN, por ejemplo, que es importante porque está compuesto por bases nitrogenadas, más enlaces, más los desoxirribosas, que son tipos de glúcidos, son moléculas o macromoléculas que tendrán que ver con la función también de esta célula, ¿no? Entonces, miren, asimismo, esta molécula estará formada por átomos, ¿no? Y esos átomos tendrán, pues, particularidades, unos serán metales, no metales, algunos buscarán su estado de oxidación, ¿no? Otros de reducción, algunos serán especialistas en donar electrones para alcanzar su equilibrio y otros aceptarán estos electrones para alcanzar su equilibrio, que tendrá que ver con las características de cada uno de estos átomos, ¿no? Sus orbitales y su estado de oxidación o reducción. Entonces, también vemos allí que se están dando diferentes maniobras o procesos para tratar de estar en equilibrio uno con otro elemento, 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 y finalmente que este individuo, como máximo exponente del sistema, que es el individuo, pueda cumplir su función. A la vez sabemos que cada individuo se relaciona con otros individuos, cada comunidad con otras comunidades, cada población con otras poblaciones y así sucesivamente. Lo que vemos allí es que a cada uno de los niveles va a tener en su diferente valor, va a buscar siempre el equilibrio, ¿no? Para poder llevar a cabo las funciones que necesita y poder cumplir sus objetivos, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos viendo allí.
Como vemos y estamos indicando, existen diferentes, ¿no?, aparatos, diferentes sistemas que contribuirán en parte a la función que tendrá este como un todo. El aparato respiratorio, urinario, ¿no? El gonadal o reproductor, ¿no? El tegumentario, el óseo, el muscular, el nervioso, el endocrino, el cardiovascular, el linfático, el digestivo. Cada uno de ellos tendrá su granito de arena y tendrá que funcionar en equilibrio y en homeostasis para que puedan entre todos ellos conversar el mismo idioma y llevar a la homeostasis a este todo. Imagínense, eso se da en un individuo, multipliquen cada uno de esos procesos por los billones de células que tenemos como individuo, cada una de las células luchando por mantener su equilibrio sin hacer daño a la otra célula, ¿no? Y sin dejarse hacer daño también. Ese equilibrio dinámico en los millones, billones, trillones de procesos que se dan en un instante dado, ¿no?, van a hacer que esta persona finalmente, ¿no?, o este individuo, como un sistema macro, lleve a cabo su función de manera adecuada. Y es que eso tiene que ver con esto, ¿no? Ya ustedes recordarán esta parte de la película, ¿no? En la cual vemos que para que se tome un camino en específico, ¿no? Esta línea de tiempo y este equilibrio, intervienen diferentes elementos, ¿no? La piedra del infinito en este caso. Estamos hablando de las diferentes variables que van a intervenir para que este proceso se lleve en esta dirección, en este camino y de esta manera. Eso más o menos resume, ¿no?, los diferentes procesos que van a haber. Multipliquen cada uno de estos procesos por subprocesos, ya sabes, por subprocesos, y existirán millones de procesos biológicos o variables, que su nombre viene, son variables, que contribuirán a que este individuo, este proceso se dé de una manera tal que pueda mantener el equilibrio. Yo saco uno de estas variables, lo saco de su normalidad o su comportamiento usual, y lo que voy a tener es que este proceso que era normal se desviará. Si eso logra recuperarse, pues todo bien. Pero si eso permanentemente queda fuera de su patrón de normalidad, lo que vamos a tener es una enfermedad, ¿no? Entonces necesitamos mantener esos procesos biológicos dentro de un estado de homeostasis, ¿sí?, para que todo se pueda dar de la mejor manera. Y es que imagínense, como les decía, cada uno de los diferentes, ¿no?, componentes de este sistema macro funcionando al unísono como un reloj suizo, ¿no?, de una manera determinada, súper y súper importante y concatenada con otra, y finalmente dando a cabo una función o un objetivo, una meta, que en este caso es dar la hora puntual y exacta, ¿no? Así funciona nuestro cuerpo. Si yo saco uno de estos componentes, lo altero, ¿no?, lo pulo un poquito más de lo que debería y genero una alteración en ese proceso, en el resto de procesos con el que se comunica, y finalmente toda la función se va a malograr. En un proceso biológico cualquiera va a haber un equilibrio, ¿no?, una homeostasis, pero ya entendemos que esto no es algo inerte, no es algo estable en realidad, no es algo que se quede inmóvil. Es un proceso variable, si bien es cierto, ¿no? Va a adquirir diferentes connotaciones, pero siempre tratará de mantener un equilibrio, ¿no? Un equilibrio dinámico. Lo que tenemos que, los que van a intervenir siempre será un estímulo, ¿no?, un receptor, un centro de control o integración, un efector y una respuesta. Cada una de estas variables, ¿no?, va a ser los diferentes patrones o funciones o procesos que se dan en el cuerpo. Por ejemplo, el control de la temperatura, el nivel de glucosa, ¿no?, el nivel de diferentes aminoácidos, diferentes
variables que se van a dar en el cuerpo. Cualquier proceso que ustedes piensen va a tener este caminito. Por ejemplo, la glucosa, si aumenta o disminuye la glucosa, más de un rango normal, recuerden, hay rangos normales. ¿Qué es un rango normal? Es un rango en el cual ese proceso se va a dar de una manera que va a cumplir una función, ¿no? Y mantendrá el equilibrio y no se saldrá de ese equilibrio, ¿no? Por ejemplo, si la glucosa se altera subiendo o bajando más de lo normal o menos de lo normal o fuera de lo normal, eso desencadenará que cierto receptor que tiene que medir el nivel de la glucosa se estimule, detectando el cambio y lleve el mensaje o la señal hacia un centro integrador o un centro de control. Esta vía que está yéndose hacia un centro integrador se llamará aferente. Este centro integrador interpretará y dirá, hoy esta variable está fuera del rango normal hacia arriba. Lo que yo tengo que decir es, por favor, algún otro proceso que vaya en su ayuda para que ese nivel de glucosa baje a valores normales nuevamente. Entonces enviará la señal que saldrá del centro integrador y se llamará una vía eferente hacia un efector y ese efector realizará o coordinará y dirá la respuesta, que es manda una señal ¿para qué? Para que alguien envíe algo y genere que esta glucosa que estaba muy elevada se vaya nuevamente al valor normal. Y esa será la respuesta. Como ven, una variable se alteró, fue detectada, fue interpretada, se emitió una respuesta hacia un efector y este efector la cumple. Regresando esta variable que estaba desequilibrada nuevamente el equilibrio u homeostasis. Cada uno de los procesos que puedan existir en el ser humano van a pasar por este camino, ¿no? Se detectarán si salen fuera del rango normal, ¿no? Llevará el mensaje o la señal hacia un centro integrador y este enviará una respuesta para tratar de volver ese valor al equilibrio, valores normales u homeostasis. ¿Ok? Así se da, de esa manera se va a ir dando esto. Ahora, podemos ver acá que cada uno de los individuos, cada una de las personas, en este caso, ¿no? Pues tenemos nuestros diferentes sistemas que funcionan en armonía, ¿no? Y lo que hacemos cuando realizamos un examen es saber cómo está tal parte del cuerpo, saber cómo está funcionando, y si esto está mal, tratar de corregirlo con los diferentes tratamientos. Lo que sucede en el individuo es en general un reflejo, ¿no? Y en realidad es un reflejo de lo que sucede en una célula o en el conjunto de células. Porque las células también pues respiran, ¿no? Oxígeno y botan CO2. También comen glucosa, nutrientes, aminoácidos, ¿no? Y defecarán o excretarán los desechos que ya no necesitemos. También tendrán un sistema circulatorio porque va a circular los diferentes elementos como el oxígeno, etcétera, ¿no? En el medio interno, que es el medio interno, ¿no? Es el citoplasma en este caso, ¿no? O el medio extracelular que va a estar bañando. Ese citoplasma circulará y llevará a ello, ¿no? Entonces, esto es un símil. Una persona es un símil de una célula. Es decir, finalmente lo que va a reflejar el estado de salud de una persona es el estado de sus diferentes células, ¿sí? Si esta persona en realidad se siente mal porque tiene una u otra dolencia, signo, síntoma, en realidad nos está reflejando que un conjunto o millones de células de su cuerpo también deben tener alguna alteración. Alteración de su homeostasis, ¿no? De su salud, ¿ok? Y eso pues conllevará a la aparición de diferentes enfermedades. ¿Cuál es la función de los médicos, del personal de salud en general? Es recuperar la homeostasis perdida
para que las células sigan funcionando, los tejidos sigan funcionando, los órganos sigan funcionando, los diferentes aparatos o sistemas sigan funcionando y por lo tanto el individuo per se siga funcionando. ¿Sí? Eso es lo que es la función. Entonces, imagínense esta imagen estática, olvídense de este circuito que vemos acá. Cuando nosotros vemos una imagen así en esta persona, vamos a decirle Pepito, que está escribiendo en esta hoja ciertas palabras que probablemente esté escuchando o tomando un examen, qué sé yo. Lo que vemos acá en esta imagen estática, en realidad detrás de esta imagen existen millones de procesos que están sucediendo al unísono. Por ejemplo, esta persona está escribiendo, ¿sí? Para escribir necesita juntar, contraer ciertos músculos, ¿no? Para agarrar correctamente el lapicero. Necesita escribir sobre una superficie con una presión tal que no sobrepase la hoja ni tampoco sea muy suavecito. Necesita apoyarse sobre una superficie. Necesita mover o movilizar cierta parte de su mano, de su antebrazo, de su brazo, ¿no? Mantener esta postura, necesita estar viendo lo que está escribiendo, interpretando lo que mira, ¿no? Necesita saber o tener conciencia de que está despierto, ¿no? Y de que está en una posición, ¿no? Espacio, tiempo, postura específica, ¿no? Para que no se le caiga la columna, ni se vaya hacia un lado ni hacia otro, por ejemplo, ¿no? Necesita estar concentrado, manteniendo una atención, ¿ok? Necesita que millones de nervios o terminaciones nerviosas sepan que su brazo está escribiendo, qué está escribiendo y cómo, cuándo y por qué está escribiendo. No necesita apoyarse de esta mano, ¿no? Necesita que su corazón esté latiendo, llevando la sangre, ¿no? Desde cualquier parte del cuerpo hacia estos músculos y células que necesitan contraerse. Necesita, ¿no? Por ejemplo, no sé si está ahí chupando un caramelo, qué sé yo, pero su sistema digestivo, ya que no está comiendo, necesitará estar más o menos quiescente, funcionando algunas cosas y otras estando en estado más o menos de reposo. Necesitará también que sus pulmones estén respirando para que pueda llegar el oxígeno hasta esta célula muscular que está en su bracito, en su manito, en su dedo, ¿no? Y necesita justamente oxígeno y glucosa para poder cumplir las funciones necesarias, ¿no? Y llevar a cabo este proceso. Necesitará también que diferentes hormonas circulen por su cuerpo, por ejemplo, la insulina o el glucagón, y estar en equilibrio para que esa glucosa no esté muy aumentada o disminuida, ¿no? Y así, hay millones de procesos que se darán. Y por ejemplo, solamente si tomamos uno de esos procesos como es la escritura, para escribir necesitaré sentir que estoy agarrando el lapicero, ¿no? Y esa sensación pues activará ciertos receptores que están en la piel y le llevará la señal hacia, ¿no? Una vía aferente y eso a su vez hacia un nervio en la parte dorsal, y esa parte dorsal llevará ese estímulo hacia la médula espinal y en la médula espinal generará una ascendencia de la vía que llevará hasta la zona parietal, donde está la zona de integración sensitiva. Esa zona de integración sensitiva la enviará hacia la zona de integración motora, que es la frontal, y esa vía frontal enviará unos haces eferentes hacia la médula espinal de igual manera, que haga su caminito, relevo, y finalmente genere que los músculos, ¿no? Del pulgar y del índice se contraigan y generen movimientos rítmicos para poder escribir. Entonces, todo eso se da, mire, lo que se da en este proceso solamente, en este único estímulo, en esta única variable, se dan en diferentes otras variables en el cuerpo. Entonces, ya vamos para terminar. Existirán, por lo tanto, rangos de variables que saldrán fuera de lo usual, fuera de lo normal, ¿no? Lo que tenemos acá, por ejemplo, es que siempre cualquier variable va a mantenerse en un rango, ¿no? Un rango que tendrá un punto inferior y un punto superior. Todo este rango se le llamará un rango en el cual funciona normalmente o rango de normalidad. ¿Ok? Un rango de normalidad. Si yo disminuyo o aumento
ese rango, o salgo de ese rango de normalidad y esa variable, por ejemplo, la glucosa, la temperatura, ¿no? La presión arterial, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, etc. Si ese rango, esa variable sale de esos rangos de normalidad, se activarán diferentes procesos, ¿no? Para que esto que estaba en el rango inferior por acá, trate de regresar al rango normal, o esto que estaba en la parte superior, trate de regresar al rango normal. Y el cuerpo siga funcionando de manera normal, ¿no? En homeostasis, en equilibrio. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos en este caso, ¿sí? Lo que tenemos en este caso, entonces, es, ¿no? Por ejemplo, esta variable, la glucosa, el valor de glucosa. ¿Sí? El valor de glucosa también tiene un rango normal, para eso ustedes deben saber los rangos normales. Por ejemplo, 60 a 110, vamos a poner ese rango normal, miligramos de cilitro. ¿Sí? Y esa glucosa, ¿dónde está? En la sangre. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, ahorita me como una hamburguesa con todas sus cremas, ¿sí? Y eso pasa por mi boca, mi esófago, mi estómago, mi intestino, lo absorbe toda esa glucosa, lo lleva a la sangre y yo me doso la sangre en 1 hora, 2 horas y lo que debería estar en 110 está en 250. ¿Ok? Entonces está muy elevada. ¿Qué pasa si la sangre está la glucosa está muy elevada en la sangre? Eso puede generar algunas alteraciones en el funcionamiento de los diferentes órganos, entre ellos el cerebrito. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, esa señal de que algo está fuera de lo normal, en este caso en el rango superior, se enviará, acá por ejemplo, esa glucosa alta en sangre o hiperglucemia, tendrá un receptor que son las células beta del páncreas. Este es el páncreas, el lote pancreático. Entonces, habrán ciertas células dentro del páncreas que se llaman beta, que serán los receptores, los sensores, ¿sí? Entonces, ese sensor dirá, oye, chamales, ¿no? La glucosa está muy alta. Aguanta, vamos a empezar. ¿Qué hacemos? Bueno, si está alta, yo voy a responder secretando insulina. ¿Está bien? Listo, ok, secreta insulina. El islote, las células B del islote del páncreas generarán insulina. Esa insulina desencadenará ciertos procesos que harán que esa glucosa se transforme, se gaste, se almacene y finalmente ese nivel de glucosa que estaba muy elevado regrese a la normalidad. El nivel de glucosa de sangre disminuye. Y al disminuir, todo regresa nuevamente al estado de homeostasis. Oiga, pero si quiero disminuirlo más, no puedo disminuir más. ¿Por qué? Porque si no, pasaría al otro lado, que es la hipoglucemia, y esa hipoglucemia significará que también dejarán de funcionar ciertos órganos, sistemas, y eso es peligroso. No, necesito mantenerlo acá. Entonces, cuando ese rango, ese valor esté en rangos normales, la célula beta dejará de recibir el estímulo y ya no producirá insulina y se anulará esta vía para regresar a esos valores. ¿Ok? ¿Qué pasa en el otro extremo? Profe, mire, ahora yo no he comido 4 días, ¿sí? Estoy con la glucosa baja, ¿ok? Glucosa baja, no se diga más, hipoglucemia. Ya no serán las células beta del islote, sino las células alfa, que producirán glucagón, y este glucagón estimulará diferentes procesos para tener más glucosa en la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué hará? Destruirá las reservas de glucógeno, ¿no? Para poder producir glucosa, generará la formación de glucosa a partir de otros elementos, y lo que hará es que aumente los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? A los valores normales. ¿Cuándo disminuirá la producción? ¿Hasta cuándo se generará este efecto? Ya una vez que está en rangos normales, el sensor ya se deshabilita, ya no produce glucagón y esto se queda dentro de los valores normales. ¿Sí? Esas son maneras en las cuales se generará el equilibrio en el caso de la glucosa. ¿Sí? Lo mismo sucede en el oxígeno, por ejemplo. Oiga, voy a hacer una maratón
y necesito mucho oxígeno para que llegue mucho oxígeno a mis células musculares de todo mi esqueleto para poder correr, ¿no? Y cumplir la función que necesito ejecutar. Ok, ¿qué pasa? Yo usualmente respiro, ¿cuántos? Entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Si necesito más oxígeno y sigo respirando lo mismo, no voy a darme abasto. ¿Qué voy a hacer? Aumentar la cantidad de respiraciones para mantener la oxigenación del cuerpo y que las células que están a todas partes, sobre todo las células musculares, puedan cumplir la función de contraerse y generar esta meta, y llegar a la meta que es hacer la maratón. ¿Por qué? Porque si respiro igual, todas las células necesitan oxígeno, ya no va a llegar suficiente oxígeno y la célula no va a respirar y entrará en un estado como de ahogamiento y por lo tanto no funcionará. Entonces, ¿qué hago? Aumento la respiración, la frecuencia de respiración, la profundidad de la respiración, ¿no? Me vuelvo mucho más eficiente en llevar el oxígeno por el sistema circulatorio, por el corazón. Ese corazón necesitará latir más veces, ¿no? Ya lo que usualmente latía 60, ahora latirá 150, ¿no? Y entre los dos ayudarán a mantener esta homeostasis del oxígeno en la célula para que pueda respirar la célula y cumplir la función, en este caso contraerse, ¿no? El músculo y poder llevar a cabo la meta. Entonces, otra vez, los rangos, ¿no? De necesidad de oxígeno serán mucho mayores. Yo necesito adaptarme, por lo tanto, necesito cambiar mi proceso y mejorar y optimizar. Eso se hace también acá, ¿sí? Entonces, vemos ahí esto, ¿no? Otra de las cosas que podemos ver acá, ¿no? Vamos a borrar esto. Y vamos a borrar, borramos esto, ¿ok? Sacamos esto. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si es que, esto es lo mismo, ¿no? Del oxígeno, intervendrán también el sistema nervioso central, intervendrán, ¿no? La médula espinal, intervendrán los diferentes receptores, intervendrán, hay varios variables, ¿no? O receptores, efectores que estarán interviniendo para llevar a cabo la función que es contraer el músculo y llevar a cabo esa meta. Este es otro, por ejemplo, que tiene que ver con el control de la temperatura o el calor, ¿no? La homeostasis del calor, ¿no? A ver, vamos a ver acá un ratito. Acá. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿No? Por ejemplo, ahorita me voy a Lima, ahorita está haciendo mucho frío, está a 14 grados, ¿no? Entonces, ¿qué voy a sentir? Mis terminaciones nerviosas diferentes sentirán en mi piel el frío, me trataré de abrigar, y si con eso no es suficiente, por ejemplo, empiezan a haber diferentes señales que dicen, oye, necesitas producir calor, tu temperatura está bajando, necesitas mantenerte en 37 grados Celsius, más o menos 0.5 grados, de 36.5 a 37.5, es el rango normal de temperatura. Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? Oye, hipotálamo, por favor, empieza eh, eh, a integrar estas señales que te están diciendo que tienes frío y generará que diferentes efectores como el músculo pirorector, ¿no? Que hace que se te ericen los pelitos, producir más hormonas que van a ayudar a producir calor, que empiezas a tiritar, ¿no? Esa sensación de contracciones involuntarias en el cuerpito, en los músculos, para producir calor y eso genere un incremento de temperatura corporal que retroalimente después negativamente y le diga, oye, centro estimulador, centro integrador, perdón, ya cumplimos la meta, ya ya deja de producir tal. Entonces, mantener la homeostasis de los diferentes procesos. Entonces, en una simple imagen como esta, lo que vamos a ver es que detrás de esa imagen, de esta chica que está generando o que está leyendo un libro, que está sosteniendo ese libro, ¿no? Y leyendo esa obra, no sé de qué será,
En ese mismo momento, en esa misma imagen, lo que tenemos es que hay diferentes procesos que se están dando al unísono, ¿no? En los diferentes órganos, en los diferentes tejidos, sistemas, ¿no? Para mantener ese aparente estado en el cual ella básicamente la vemos estática, ¿no? En un momento dado se están dando millones de procesos en diferentes sistemas, órganos, tejidos, células, para que ella pueda cumplir esa función. Y eso es lo que hace la homeostasis, ¿no? Tratar de mantener todo en equilibrio, pero detrás de ese aparente equilibrio, esa aparente foto calmada, donde no, aparentemente no está haciendo casi nada, hay millones de procesos que se están dando para que pueda cumplirse ello. Y eso es homeostasis, ¿sí? Entonces tendrán que ejemplificar y ponerse en la situación hipotética de cada uno de los procesos para que se pueda dar justamente, ¿no?, la mantención de el equilibrio dinámico de nuestro cuerpo en sus diferentes procesos biológicos. Y eso es todo. Gracias.